Bueno, buenas noches para todos. Vamos a iniciar como haciendo un resumen en 3, 4 minutos de lo que vimos en la sesión pasada de hace 8 días. Y para los que no estuvieron, estamos estudiando procedimiento tributario en el orden del libro de procedimiento tributario de leyes, ¿sí? Y empezamos la semana pasada como con los fundamentos y hablábamos de dónde venía o de dónde se originaba el procedimiento tributario, cuáles son sus orígenes o las bases, ¿no? En derecho. Y decíamos que era el derecho sustancial y el derecho procesal, ¿cierto? Que el derecho sustancial es ese que crea las condiciones o las circunstancias o establece las condiciones y las circunstancias que me crean a mí la obligación sustancial. Y que el derecho procesal es ese camino, es el que me marca el camino que yo debo seguir para poder cumplir esa obligación o ese derecho sustancial. Decíamos que el procedimiento tributario es ese conjunto de normas que regulan todo el proceso de la obligación del pago del impuesto o de la obligación tributaria desde el inicio, desde la presentación y pago hasta una posible discusión, ¿cierto?, entre el contribuyente y la administración. Veíamos que en cabeza del Estado está esa función de crear los impuestos en Colombia, ¿sí?, a través del Congreso de la República, pero que no era que los creara porque sí y como quisieran, sino que debían cumplir unos principios constitucionales que están establecidos en el artículo 363 de la Constitución Política, ¿cierto? No sé si alguien de los que estuvo me recuerda uno de esos principios constitucionales, alguien de los que estuvo hace 8 días que en el chat me escriba uno de esos 4 principios que veíamos constitucionales de los impuestos. Alguien que se atreva a escribirlo rápidamente. Y si no, yo se los digo acá. Eficiencia, muy bien. Principio de generalidad, principio de, bueno, sí, generalidad, legalidad, eficiencia, equidad y progresividad, ¿cierto? Esos están contemplados en el artículo 363 de la Constitución Política. Entrábamos ya un poco más en materia tributaria y hablábamos de la obligación sustancial y de la obligación formal. Y que esa obligación sustancial es en definitiva esa obligación que tenemos de pagar, ¿cierto? Y que la obligación formal es, por el contrario, la obligación de presentar. Obligación sustancial es la obligación de pagar y la obligación formal es la obligación de presentar. Y después hablábamos de que era el hecho generador. Y el hecho generador es esa circunstancia, ¿cierto? O esa condición que al yo realizarla quedo obligada a pagar ese impuesto. Y que el hecho generador es el que crea esa obligación sustancial. El hecho generador es el que crea la obligación sustancial, es decir, la obligación de pagar un impuesto. Y finalmente hablábamos, en resumidas cuentas, de cuándo nacía la obligación tributaria. Y nos íbamos y leíamos el artículo 1 del Estatuto Tributario. Y preguntábamos, ¿cuándo nace la obligación tributaria? ¿En el momento en que yo como contribuyente voy y presento mi declaración? ¿O en el momento en que yo realizo el hecho generador? Y quiero que alguien me responda, alguien de los que estuvo hace 8 días me responda. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? ¿Cuando yo presento mi declaración o cuando yo realizo ese hecho generador? Alguien de los que estuvo muy juiciosos hace 8 días. ¿Cuándo? Exacto, cuando realizo el hecho generador, ¿cierto? Simplemente que cuando yo voy y declaro, como que cristalizo o voy y notifico o informo, ¿sí? Pero, y cumplo la obligación, pero realmente nace la obligación tributaria en el momento en que yo realizo ese hecho generador que está en la norma. Y lo que hoy vamos a ver, como les decía en el orden del libro, es, ya vimos cuándo nace, que es algo muy corto. Vamos a ver hoy cuándo se extingue la obligación tributaria. Y les decía que paráramos ahí hace 8 días porque cuándo se extingue es un tema un poco más demorado y más extenso y más complejo, ¿sí? Que voy a tratar de hacerlo fácil aquí hoy para ustedes. ¿Cuándo extingue la obligación tributaria? Y esa palabra extingue es cuando desaparece. Extinguir, desaparecer. Cuando desaparece esa relación jurídico-tributaria
entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. En la clase pasada o en la sesión pasada, esto no son clases, veíamos que los elementos del impuesto eran hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable y tarifa. Entonces, hoy decimos que cuando extingue la obligación tributaria, cuando desaparece, cuando se rompe o cuando ya no hay esa relación jurídico-tributaria entre sujeto activo y sujeto pasivo, cuando ya no hay relación jurídico-tributaria. Y el libro nos nombra 4 situaciones en las que se extingue esa relación. Se las voy a nombrar las 4 de forma general en este momento y vamos a empezar a detallarla una a una. La primera, cuando se paga la deuda en cualquier modalidad de pago que tenga establecida la administración. 2, con la compensación de deudas. 3, con la condonación o remisión de las deudas. 4, con la prescripción de la acción de cobro. Había una quinta que era la dación en pago, pero ese artículo 822-1 fue derogado. Entonces, hoy vamos a estudiar estas 4 situaciones en las que extingue la obligación tributaria. Vuelvo y se las nombro. Cuando se paga la deuda en cualquiera de sus modalidades, cuando se compensan esas deudas. 3, cuando hay condonación o remisión. Y 4, cuando prescribe la acción de cobro por parte de la administración. Y vamos a empezar a ver la primera, cuando se paga la deuda en cualquiera de sus modalidades. No sé si se fueron juiciosos y leyeron los artículos a los que están en el grupo que les relacioné del 800 al 820 del Estatuto Tributario, porque los vamos a empezar a ver en desorden, pero creo que los vamos a ver todos, ¿sí? La primera modalidad de pago que establece el Estatuto Tributario es como normalmente o usualmente lo hacemos, ¿sí? Que es por medio de entidades bancarias, por medio de plataformas digitales, ¿cierto? Plataformas electrónicas, y estas entidades autorizadas están contempladas en el artículo 801 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Normalmente lo hacemos así, normalmente lo hacemos por pago PSE o en su defecto imprimimos el recibo, ¿cierto? Y mandamos o vamos nosotros mismos y hacemos el pago en una oficina o en una sucursal de banco. Después del 801, quiero aprovechar y que leamos el 802, el 803 y el 804 del Estatuto Tributario, como para ir... aquí nos ampliamos o nos salimos un poco de lo que está en el libro, pero la idea es como ir poder avanzando e ir viendo un poco más de lo que está ahí dentro del libro. Entonces, el 801, el artículo 801 del Estatuto Tributario me dice autorización para recaudar impuestos. Entonces, ahí dice quiénes están autorizados para recaudar los impuestos en el país y de qué forma lo deben hacer. El artículo 802 del Estatuto Tributario dice aproximación de los valores en los recibos de pago, y eso creo que los que presentamos impuestos y los que ya lo hemos hecho de forma recurrente sabemos que la misma plataforma hace esa aproximación a 1000. Pero lo leo y quiero que lo hayan leído. ¿Por qué? Porque esto es cultura general contable, cultura general tributaria, ¿sí? Que nosotros sabemos que la plataforma de la DIAN nos aproxima al 1000 más cercano, pero saber en dónde está, en dónde lo podemos leer, en dónde lo podemos encontrar, en dónde está esa norma que dice que lo aproxima al 1000 más cercano. Entonces, esto es como cultura general contable y tributaria. Entonces, el artículo 802 habla de la aproximación de los valores en los recibos de pago. 803, fecha en que se entiende pagado el impuesto. Ya se lo leyeron, se tendrá como fecha de pago de impuesto respecto de cada contribuyente aquella en que los valores imputables hayan ingresado a las oficinas de impuestos nacionales o a los bancos autorizados, ¿cierto? Y el 804 habla de la prelación en la imputación del pago. Si saben qué es la prelación en la imputación del pago, es cuando yo voy y liquido un recibo de pago para X impuesto, para cualquier impuesto que esté de pronto vencido. ¿Cuál es ese nivel de importancia o qué es lo primero que la DIAN se paga cuando recibe un pago de mi parte? Primero va el capital, ya sea el impuesto, un anticipo, una retención, lo que sea. Entonces, primero va el capital, lo llamo yo capital. Segundo, la sanción y por último se paga los intereses.
No sé si les ha pasado, pero a veces liquidamos mal esos impuestos, sobre todo en los casos en que son impuestos que ya están vencidos, ¿sí? Están fuera del plazo. A veces nosotros no liquidamos bien o pagamos o ponemos más de intereses de lo que es o ponemos más lo que sea que pongamos, porque a veces hay deudas grandes, un IVA de 50 millones y lo pagamos nosotros en 3 cuotas. Entonces, cuando vamos a liquidar esa segunda cuota, realmente como que no tenemos claro cómo liquidar los intereses, pero la DIAN automáticamente, así lo liquidemos nosotros mal, ella hace una reliquidación y lo va a imputar primero a la capital, segundo a sanción y por último a intereses moratorios. ¿Listo? Entonces, modalidades de pago. Entonces, la primera, que ya la acabamos de ver, por medio de entidades bancarias o plataformas electrónicas, y ya acabamos de ver que eso está establecido en el artículo 801 del Estatuto Tributario, y ya leímos el 802, el 803 y el 804. Eso es para que se lo vayan grabando y lo vayan teniendo ahí, o vuelvan y lo lean cuando lo vean necesario, pero que sepan cada tema en qué artículo está. 2. Esta segunda modalidad de pago, la verdad, no la había, o tal vez la había escuchado, pero no la tenía muy presente. Pero y miren lo bueno que es leer. Cuando me vuelvan a preguntar, ya sé dónde está y de qué se trata y que existe. Porque muchas veces nos pueden decir, esta es una modalidad de pago de impuestos. Y nosotros, ¿qué? ¿Existe esto? Entonces, qué pena que nos pregunten y que ni siquiera lo sepamos, ¿cierto? Entonces, 2, obras por impuestos. Obras por impuestos y está contemplada en el artículo 800-1. ¿Y qué quiere decir esto? Busquemos el artículo 800-1 del Estatuto Tributario. Es que el Estado tiene unos proyectos en ciertas zonas especiales dentro del territorio nacional, donde publican ciertos proyectos que van a hacer en esas zonas, y los contribuyentes que quieran optar por esta opción de pago van y miran ese listado de proyectos que hay en estas zonas SOMAC, que son las SOMAC y las PDT. Entonces, digamos que ellos generan un listado de proyectos y el contribuyente que quiera optar por esa opción de pago dice, ay, yo quiero desarrollar este proyecto, ¿cierto? ¿Y qué hace este artículo? Este artículo lo que hace es que es un artículo largo, el 800-1, si lo leyeron, y nos cuenta cómo lo debemos hacer, qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cómo solicitamos poder hacerlo, ¿cierto? Y aquí nos dice, vamos a leer un poquito, dice, las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, contribuyentes de impuestos sobre la renta y complementarios, que en el año o periodo grabable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 VTs, podrán celebrar convenios con entidades públicas de nivel nacional, por lo que recibirán a cambio títulos negociables. Y entonces, a cambio de desarrollar ese proyecto, nos van a dar unos títulos negociables que son con los que vamos a pagar estos impuestos, ¿cierto? Entonces, no vamos a entrar en detalle, muy probablemente el libro después nos entre en detalle en este artículo, pero es para que ustedes sepan que existe esta modalidad de pago, obras por impuestos. Entonces, allá el Estado, y acá dice que, por acá dice que el CONFIS, dice el Consejo Superior de Política Económica y Fiscal, CONFIS, aprobará el cupo máximo de aprobación de proyectos a cargo de los cuales se podrán celebrar los convenios establecidos en la presente regulación. ¿Ustedes por qué creen que puede optar un contribuyente por esta forma de pagar impuestos? Yo me ponía a pensar, si yo tengo una empresa grande, porque esto lo hacen empresas grandes, con capacidad de desarrollar proyectos grandes, en lugar de pagar mi impuesto por medio de bancos, ¿no? A través de bancos, ¿por qué podría yo optar por esta opción? No sé ustedes qué piensan los que están ahí en la sala. ¿Por qué podría yo optar por esta opción de pago de impuestos, obras por impuestos? De mi parte, ¿se acuerdan que los que estuvieron hace 8 días veíamos inicialmente en la introducción? Veíamos en la introducción que el autor decía que hay personas buenas y hay personas malas. Las buenas, las que creen que el Estado es legítimo y todos los recursos que toma de los ciudadanos y de los que contribuyen, los usa de una manera eficiente y justa, ¿cierto? Pero que están los malos que dicen, no, el impuesto que yo voy a pagar se lo van a robar. Exactamente, Camilo, así es.
Exacto. Entonces, si yo tengo una empresa y digo, pues pucha, voy a pagar 100 millones de impuestos o 200 millones de impuestos que va a ser mi impuesto de renta, yo digo, qué pesar, porque esa plata sé que se la van a robar, ¿cierto? Pero digo, bueno, voy a ver el listado de proyectos, a ver qué se acerca a esos 200 millones, a ver si yo puedo ejecutar un proyecto así no sea muy grande, pero que sé que esa plata se va a invertir en la nación, que se va a invertir para el bien de una comunidad del territorio nacional, ¿cierto? Y aseguramos que nuestra platica se haya invertido en el país y que no se haya ido o no se haya perdido o no se la hayan robado, como muchas veces lo pensamos. Así es decir, asegurar la ejecución de los recursos y que no se desvíen totalmente. Y creo que es una opción, realmente yo no sabía de esta opción de pago, de esta modalidad de pago de impuestos, pero creo que muchos lo podrían usar. Me imagino que deben haber otras razones por las cuales las empresas lo pueden usar, pero en mi caso lo vi por ese lado. 3. Con bonos, otra modalidad de pago, con bonos de financiamiento presupuestal y bonos para la paz, y esos están establecidos en el artículo 805 del Estatuto Tributario. ¿Qué son estos bonos presupuestales y de financiamiento de para la paz? Son instrumentos financieros que usa el Estado, como su palabra lo dice, para financiarse, para financiar proyectos. Entonces, ellos sacan esos instrumentos financieros, los contribuyentes que estén interesados van y los invierten en esos instrumentos financieros y cuando retornan, cuando ya se cumple como su periodo de amortización, se los regresan a un, no se los regresan, ¿no? Eso cruza con impuestos, se los devuelven a un 130%. Entonces, digamos que ese es como el beneficio, ese 30%, ese margen del 30% adicional, es como el beneficio que le dan al contribuyente para incentivarlo a usar esos instrumentos de financiación para el Estado. Tercero, listo. Cuarto, con TIDIs. ¿Qué son los TIDIs? Los TIDIs están contemplados en el artículo 806 del Estatuto Tributario y es lo que más a veces escuchamos, ¿no? En el gremio, que son esos títulos que nos da la administración, nos da la DIAN, cuando solicitamos devoluciones de saldos a favor, ¿cierto? Entonces, artículo 806, entonces están los TIDIs. Entonces, ¿cuáles son esas 4 a grandes rasgos modalidades de pago que tenemos? Modalidad de pago de impuestos con el pago por medio de entidades bancarias, obras por impuestos, con bonos de financiamiento, bonos de paz y con TIDIs, ¿sí? Lo que les digo, esta lectura nos va a dar cultura general, ¿no? Contable y tributaria. Como saber que esto existe, que esto se puede usar y saber en qué artículo lo encontramos. Adicionalmente, aprovechando que estamos en modalidades de pago, aprovechamos y vemos el artículo 814 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Y en el 814 y 814-3 encontramos esos acuerdos de pago, esas facilidades de pago que nos da la administración. Y si se los leyeron, muy juiciosos, encontramos que podemos hacer acuerdos de pago con la administración a un año, ¿sí? Si no entregamos ningún tipo de garantía o a 5 años o hasta 5 años si entregamos algún tipo de garantía a la administración y que estos 5 años se pueden extender 2 años más en casos especiales y en casos pues, que apruebe el director de la administración tributaria. Listo. Entonces, esos son los acuerdos de pago. Si yo incumplo, si yo tengo un acuerdo de pago con la administración y si llego a incumplir alguna cuota que esté dentro del acuerdo de pago, o algún pago de un impuesto que haya surgido posteriormente a la firma del acuerdo de pago, pues la administración tiene toda el deber o la voluntad de decir, venga, este acuerdo de pago ya no es válido y como echar para atrás ese acto o esa resolución que me aprobó a mí el acuerdo de pago. ¿Listo? Entonces, primera forma o primera situación en la que extingue la obligación tributaria, cuando se paga la deuda, ¿cierto? Cuando se paga la deuda. Y ya vimos las 4 modalidades de pago de la deuda. Listo. Segunda situación con la que se extingue la obligación tributaria, con la compensación de deudas, ¿sí? Compensación de deudas. Y esto está en el artículo 815 y 816 del estatuto, ¿cierto? En general, bueno, renta e IVAs, digamos que el término máximo para solicitar una compensación o devolución es de 2 años, ¿cierto?
Y en general, para renta, para saldo, solicitudes de saldo a favor de renta, no hay tanto complique. Pero para IVA, para saldos a favor de IVA, es todo un universo y es todo un estudio completo, ¿cierto? Aquí vamos a ver generalidades, pero para que usted, porque sé y estoy segura que en el libro más adelante lo va a detallar más, pero que hoy se lleven un poco de este tema. Entonces, no todo el mundo puede solicitar devoluciones de IVA. No todo el mundo puede, como en renta sí es más fácil. En renta creo que la mayoría puede pedir su saldo a favor o compensar saldos a favor de renta. Pero con IVA no pasa eso. Con IVA, ustedes saben, como lo vieron en el artículo 815, que yo con los saldos a favor puedo hacer dos cosas. Imputar, ¿cierto? Imputar, que ese imputar es como un arrastrar ese saldo a la siguiente declaración, o solicitar su devolución o compensación. Entonces, con el IVA, esa solicitud de devolución o compensación no la puede hacer todo el mundo. ¿Quiénes pueden pedir ese saldo a favor de IVA? Y eso está en el artículo 815. ¿Quiénes pueden? Los responsables de bienes y servicios exentos del artículo 481 del Estatuto Tributario. Los responsables de bienes y servicios, que son bienes exentos del artículo 481 del Estatuto, ¿sí? Dos, productores de bienes exentos del artículo 477 del Estatuto Tributario. Es un listado. Tres, los responsables de bienes y servicios del artículo 468-1 y 468-3, ¿sí? Estos son bienes y servicios grabados a la tarifa del 5%, ¿sí? ¿Por qué ellos? ¿Por qué los bienes y servicios grabados a la tarifa del 5%? Porque ellos venden productos grabados a la tarifa del 5%, pero muy probablemente para ellos producir esos bienes del 5% que van a facturar el 5%, ellos hacen muchas compras con un IVA pleno del 19%, entonces van a tener unas cantidades, ¿cierto? Unas diferencias tarifarias de IVA muy grandes, entonces, bueno, ellos pueden solicitar esas devoluciones de IVA. Aquellos quienes hayan sido objeto de retención, ¿cierto? Aquellos a los que les practicaron demasiado rete IVA y su saldo a favor es prácticamente por esas retenciones de IVA que les hicieron sus clientes. Y hay unas especiales, que hay una que no recuerdo, pero hay otra que son esos IVAs que pagan las empresas constructoras por los materiales adquiridos para construir vivienda de interés social. Entonces son muy específicos y están específicamente establecidos en la norma. Entonces no todo el mundo puede ir a pedir sus saldos a favor de IVA. Los que no estén aquí, lo único que podrían hacer es imputar esos saldos a favor en la declaración del siguiente periodo. ¿Listo? Digamos que acá, como les decía, tanto para renta como para IVA, el término para solicitar esa devolución o esa compensación es máximo de 2 años. Máximo de 2 años a partir de la fecha de vencimiento del impuesto. A partir de la fecha de vencimiento del impuesto. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si yo presento, hoy se me vence el IVA, un ejemplo, hoy se me vence el IVA, ya sea bimestral o cuatrimestral, hoy, 13 de noviembre, ¿cierto? Pero yo no lo presenté hoy, 13 de noviembre, sino que lo presento el 20 de noviembre, extemporáneo, lo presenté el IVA de forma extemporánea el 20 de noviembre del 2024, con un saldo a favor. ¿Hasta qué día o cuál sería ese último plazo que tengo yo para hacer o meter esa solicitud de devolución de saldo a favor ante la DIAN? ¿Cuál es ese plazo máximo? ¿Cuándo se me vence el término para yo solicitar ese saldo a favor ante la DIAN? Sí, se me vencía hoy 13 de noviembre de 2024, pero la presenté de forma extemporánea el 20 de noviembre. ¿Quién me escribe aquí cuándo? ¿Quién se arriesga? Muy bien. 13 de noviembre del 2026. Así la presenta extemporánea, así esa declaración haya tenido una corrección posterior, no. Desde la fecha de vencimiento para declarar.
Mm, sí, si no se hace, se pierden o normalmente cuando las empresas no tienen proyectado hacer esa solicitud de devolución o compensación o se les pasa o se les pasa el tiempo. Cuando no lo tienen proyectado, lo que hacen es que lo imputan, siguen imputando, lo imputan y lo imputan. Pero cuando no imputan ese saldo en la siguiente declaración, sino que lo dejan ahí para poder pedirlo después, sí lo pierden. Si se les pasa el término, si se les pasa el plazo, pierden ese saldo a favor si no lo hacen antes de que se les venza el término. Entonces, Jorge, sí perderían ese saldo. Digamos que después vamos a ver en más detalle esto, pero el plazo máximo, hablando para los IVAs, los saldos a favor en IVA, el plazo máximo para pedir ese saldo es de 2 años, ¿cierto? El plazo máximo, el término máximo son 2 años. Pero dentro de estos que hablábamos del artículo 481, de los exentos del 477, de los responsables del artículo 468, cada uno de ellos, digamos que tiene unos términos diferentes para pedir esos saldos a favor a la DIAN. Unos son bimestrales, otros son semestrales, otro es anual, ¿sí? Por ejemplo, estos del artículo 477, los productores de bienes exentos del 477 y los responsables de esos bienes y servicios grabados al 5, solo pueden pedir esas devoluciones, solo pueden solicitar esas devoluciones de saldo a favor una vez hayan presentado la declaración de renta de ese periodo objeto del IVA. Es decir, que si yo tengo un saldo a favor ahorita en IVA del 2024, ¿cierto? Yo no lo puedo ir a pedir sino hasta el otro año, o sea, no lo puedo pedir ahorita, como lo pueden hacer los que tienen derecho a la devolución bimestral, que son los del artículo 481, sino que ellos sí tienen que esperar a esperar hasta el 2025 para presentar, una vez hayan presentado su declaración de renta del 2024, para poder ir y pasar la solicitud de saldo, de devolución de saldos ante la DIAN, ¿sí? Listo. Entonces, con esto cerramos la segunda situación con la que se extingue una obligación tributaria. Una, con el pago. Dos, con la compensación de deudas. Tres, la tercera es con la condonación o remisión de deudas. Y esta condonación o remisión la encontramos en el artículo 820 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Pero esta condonación o remisión al principio suena chévere porque dice, ay, la DIAN me puede condonar. La DIAN me puede condonar una obligación, ¿cierto? Pero no. Esta condonación o remisión solo, si leyeron el artículo 820, solo para personas que hayan muerto sin dejar bienes. Solo para personas que hayan muerto sin dejar bienes. O sea, este artículo 820 de condonación o remisión de deudas, solo que se les grabe, solo es para personas muertas que hayan muerto sin dejar bienes. Obviamente la DIAN hace una investigación previa de que este individuo no haya dejado ningún bien y hace toda la investigación con todas las entidades y los entes con los que tiene conexión para validar que efectivamente esta persona que falleció no haya dejado ningún bien. Y ahí hay unos rangos de términos de fechas y según el valor de la deuda, el tiempo o el término para sacar como esa resolución de condonación o remisión de deuda, ¿no? Listo. Tercera, entonces ya vimos tres. La primera, cuando se extingue la obligación tributaria. Primero, cuando se paga. Ya vimos las modalidades de pago. Dos, con la compensación de deudas, ¿no? Y ya vimos compensación en renta, compensación de IVA y que ese IVA tiene unos casos especiales y muy específicos, ¿cierto? Tres, con la condonación o remisión de deudas, pero que esto solo es para personas fallecidas sin haber dejado bienes. Y cuarto, que es el que se extiende tal vez un poco más, es la prescripción de la acción de cobro. La prescripción de la acción de cobro administrativa. Prescripción de cobro administrativa. Porque, ojo con esto, puede que prescriba para la DIAN el cobro. Puede que la DIAN ya no pueda hacer nada conmigo si le tengo una deuda. Sí, pasaron los 5 años, ya lo vamos a ver el término, pasaron los 5 años y ya la DIAN no puede hacer nada conmigo. Pero recuerden que si estamos con una obligación de IVAs, de retenciones o de autorretenciones o de impuesto al consumo, aunque hayan pasado los 5 años con la DIAN ya no me cobra. Pero recuerden que eso, si yo dejo de pagar esto a la DIAN, al Estado, porque no es a la DIAN, sino al Estado, esto ya se convierte en un delito penal. Y con la fiscalía voy a tener el chicharrón. Y la fiscalía, después de hacer unos cálculos, que después lo veremos también,
no son 5 años, sino hasta 13.5 años, ¿no? Supuestamente que me puede, después de los 5 años, 13.5 años se me puede seguir cobrando, pero es mentira. Creo que la fiscalía me puede a mí cobrar toda la vida esa deuda, ¿no? Entonces eso ya se vuelve un tema penal, un tema judicial, y creo que esto de extinguir y esto que estamos estudiando hoy de cuándo extingue la obligación tributaria es más hablando desde la parte administrativa, desde la administración, ¿sí? Pero penalmente o para la fiscalía puede seguirme cobrando a mí. Claro, si es renta, no, si es renta ya muere ahí en la DIAN, pero si estamos hablando de IVA, de retenciones, de autorretenciones o de impuesto al consumo, esa obligación va a seguir existiendo, tal vez no desde la administración, pero sí vía judicial allá con la fiscalía va a tener el chicharrón. Entonces, mucho ojo con eso, porque a veces le decimos al cliente, ay, ya en un añito, si no nos cobran, quedamos victoriosos. Ya si en un año, no, en 6 meses no nos llega ningún mandamiento de pago o nada, salimos victoriosos. Pero no, ojo, que se extingue para la administración, pero judicialmente eso va a seguir allá si es que pues hay unos que sí como que logran salir victoriosos y nunca pagan y nunca les dicen nada. Pero ojo con eso. ¿Cuándo prescribe la acción de cobro? ¿Cuándo prescribe la acción de cobro? Y está en el artículo 817 del estatuto. 5 años. En 5 años me prescribe a mí la acción de cobro. 5 años a partir de la fecha del vencimiento, si la presenté oportunamente. 2. 5 años desde la presentación, si la presenté de forma extemporánea, ¿cierto? 5 años a partir de la fecha de corrección, si esa declaración fue sujeta a una corrección, ¿cierto? Cuarto, 5 años a partir de la fecha de la ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. ¿Qué quiere decir esto de 5 años a partir de la fecha ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión? Si a mí la DIAN me envió un acto administrativo, ¿cierto? No sé, por ejemplo, una liquidación provisional a la que yo nunca respondí, a la que yo nunca opté por usar uno de los recursos a los que tenía derecho, sino que dejé pasar el tiempo y esa liquidación provisional tomó firmeza, se volvió firme ese acto administrativo de la DIAN y ya se volvió un acto ejecutorio que él me puede a mí cobrar. Entonces, desde la fecha de firmeza de ese acto administrativo que la DIAN me profirió, me emitió, 5 años a partir de esa fecha de firmeza. Entonces, 5 años a partir de la fecha de vencimiento. Entonces, aquí sí es diferente a los 2 años que veíamos en el término para solicitar devolución o compensación, que la norma es clarísima y me dice que son 2 años a partir de la fecha de vencimiento de la obligación y no dice más. Pero aquí en el 817 son 5 de prescripción de la deuda, son 5 años y la norma establece todas las opciones, 5 años a partir de la fecha del vencimiento para declarar si la presenté oportunamente. 5 años a partir de la fecha de presentación, si la presenté de forma extemporánea. 5 años a partir de la fecha de corrección, si esa declaración fue sujeta a una corrección. Y 5 años a partir de la firmeza del acto administrativo que la DIAN me haya proferido, me haya emitido y me haya notificado. ¿Listo? ¿Listo? ¿Clarísimos estos términos de prescripción? Me dicen, porfa, en el chat. Clarísimos, clarísimos, ¿cierto? Esto no se nos puede olvidar, esto es cultura general, contable y tributaria. Todos los contadores, estudiantes de contaduría que estén terminando o que estén iniciando, los que son súper pilos y ya estén iniciando contaduría y quieran saber de estos temas. Pero para los contadores sí debemos tener muy, muy claro estos términos de prescripción de la deuda. Pero ojo con esto porque estos plazos de los 5 años que acabamos de hablar pueden ser interrumpidos o pueden ser suspendidos, ¿cierto? Y esto está contemplado en el artículo 818 del Estatuto Tributario. Entonces, hablamos de interrupción y hablamos de suspensión. Interrupción es cuando el término, por X o Y motivo, que ya lo vamos a ver, empieza de cero nuevamente. Empieza a contar nuevamente esos 5 años si sucede estas situaciones que ya vamos a ver, ¿sí? O sea, se pierde el tiempo que ya iba contando esa deuda. Y suspensión es simplemente que se suspende, como su misma palabra lo dice, como que se para ahí el término, el tiempo para,
Y después de que se solucione esa situación, que ya vamos a ver, empiezan nuevamente a correr desde, pero no se, perdóneme, pero no se pierde el conteo que traíamos. No sé si me hago entender. Yo tenía, mi deuda ya llevaba un año, sí, un año, de los 5 años de prescripción, ya lleva un año corrido, o sea, me quedaban 4 años, ¿cierto? Ocurre una de las situaciones que ya vamos a ver y se suspende ese término de los 5 años. Si queda en stand-by ese año. Cuando se soluciona esa situación, ¿cierto? X o Y, empieza desde el día siguiente de la solución de esa situación, empieza a correr nuevamente el término. Entonces aquí va un año, entonces aquí empieza un año y un día, un año y 2 días, un año y 3 días y arranca, pero no se pierde el tiempo que ya venía yo acumulando. ¿Listo? Para que les quede muy claro eso. Entonces, en la interrupción se pierde lo que yo tenía acumulado y empieza de nuevo de cero el conteo de los 5 años, pero en la suspensión no se pierde el acumulado. Entonces, eso es muy, muy claro que lo tengamos y eso está en el 818 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿cuándo se interrumpe el término de la prescripción de cobro? ¿Cuándo? ¿Cuándo se interrumpe? Quiere decir, ¿cuándo arranca de cero? Primero, con la notificación del mandamiento de pago, ¿cierto? Cuando la DIAN va a iniciar el proceso coactivo de cobro y me envía mandamiento de pago, me notifica mandamiento de pago. Entonces, desde el momento en que la DIAN me notifica mandamiento de pago, a partir de ese momento empieza nuevamente el conteo de los 5 años de la prescripción de cobro de la deuda. ¿Qué quiere decir? Que si a mí, no sé, el 20 de noviembre, prescribe una deuda que yo tenía de 5 años atrás, yo ya estoy cantando victoria porque ay, ya va a llegar 20, ya va a prescribir. Pero ¿qué pasa si el 17 de noviembre me llega una notificación de pago? ¿Qué pasa si el 17 de noviembre me llega una notificación de pago? Pues que el conteo arranca nuevamente. O sea, esos 4 años, casi 5 años que yo ya estaba cantando victoria, no, resulta que eso se perdió. Y desde el momento en que recibo yo esa notificación de pago, arranca nuevamente los 5 años de conteo para la prescripción del cobro de esa deuda. Entonces, como si la DIAN hubiera tenido 10 años para cobrarme. Exactamente, se renuevan los términos. Entonces, ya no fueron 5, fueron 10 años, ¿no? Entonces, ojo con eso. Segunda situación con la que se interrumpe el término de la prescripción de cobro, con un otorgamiento de facilidad de pago. Entonces, cuando la DIAN a mí me aprueba una facilidad de pago, desde el momento en que sale esa actuación administrativa, esa resolución con la que me aprueban a mí el acuerdo de pago, desde ese momento empieza nuevamente el conteo de los 5 años. ¿Listo? Para que lo tengan clarísimo. 3. Con la admisión de la solicitud de concordato, cuando hay reestructuraciones de pago dentro de las empresas, entonces cuando se firma, cuando queda en firme ese acuerdo de pago, que es también como un acuerdo de pago, desde ahí vuelve y arranca los 5 años, ¿sí? Y cuarto, con la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa. Lo mismo, desde el momento en que sale, de la fecha que sale esa liquidación, ¿sí? Desde ahí arrancan a contar los 5 años. ¿Listo? Que las más comunes para nosotros o en el común de las empresas es cuando llega notificación de mandamiento de pago y 2, cuando hay facilidades de pago. Creo que son las que más se manejan, las que más se ven y las que usualmente tenemos en las empresas con nuestros clientes. Notificación de mandamiento de pago y facilidades de pago. Entonces, ustedes ya saben que desde ahí empieza de cero nuevamente, como lo dijo Mónica Rueda, empieza nuevamente el conteo de los 5 años de la prescripción de cobro. ¿Listo? Y cuando se suspende, o sea, cuando queda ahí en stand-by y vuelve y arranca y no se pierde el acumulado. Entonces, esas son otras dos, estas situaciones, está en el 818, abramos el estatuto y vamos a leer aquí el 818. Dice, el término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia del remate. Estos términos a veces lo confunden a uno. Dice, se suspende desde que se dicte el auto de la suspensión de la diligencia del remate y hasta 1, la ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria.
En palabras nuestras, en palabras más fáciles de entender, ¿esto qué significa? ¿Cuándo se va a suspender? Entonces la DIAN o la administración saca un auto, dice acá, como un acto, una resolución, dice, listo, vamos a suspender el remate de este bien para que les quede más fácil entender. Yo como empresa le debo a la DIAN, le tengo una deuda por unos impuestos. Yo hago un acuerdo de pago con la DIAN y en ese acuerdo de pago entrego unos bienes en garantía, ¿sí? Resulta que yo en esa facilidad de pago, en ese acuerdo de pago, no cumplí. Llevo ya como 3 cuotas que no he cumplido. Entonces, la DIAN, pues claramente me va a empezar a presionarme y va a decir, venga, no, yo le voy a ejecutar esa garantía que usted me dio porque usted no me está pagando. Entonces, yo como contribuyente puedo decir, no, espere, y puedo como alegar o defenderme ante ese proceso de embargo. Entonces, aquí, ¿qué dice? Listo, si yo le respondo a la administración, ella, listo, mientras se decide ese alegato que usted está haciendo, vamos a suspender eh, esta diligencia de remate, ¿sí? Y dice, ¿y hasta cuándo? O sea, ¿cuándo empieza nuevamente a contar el tiempo? La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria. ¿Y esto qué es? ¿Qué es la ejecutoria de la providencia? Es como una decisión, es la decisión o de la administración o de una autoridad judicial competente, ¿sí? Entonces, en la ejecutoria de la providencia, ¿qué es la ejecutoria de la providencia? Es un pronunciamiento o una decisión final tomada por la administración o por una administración judicial competente, ¿cierto? Que toma una decisión sobre ese recurso de revocatoria o ese recurso de alegato, como para que lo entendamos mejor, que presenta el contribuyente ante esa diligencia de remate que le van a hacer a la garantía que entregó o al bien inmueble que entregó, ¿cierto? Entonces se va a suspender hasta que yo presento ese recurso de revocatoria, hasta que la DIAN o el contencioso administrativo decida sobre ese recurso que yo presenté. Después de que decida, después de que salga esa decisión o ese pronunciamiento, empiezan nuevamente a correr el tiempo de los 5 años, sin perder el acumulado que traíamos. 2. La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 567 del Estatuto Tributario. Entonces, este 567 que dice, si van y lo leen, aunque esto ya casi no se da, esto quedaría que eso ya no se da, porque este 567 habla como del recurso o de la defensa que hacía el contribuyente ante la administración cuando las notificaciones le llegaban a direcciones que eran incorrectas, ¿no? Que no eran las que tenían que llegarle, a las que tenía que llegarle. Entonces él se defendía y decía, no, yo no recibí notificación porque esta no era mi dirección, no sé qué, pero eso era antes, eso era viejo. Ahorita ustedes saben que todo es notificación electrónica y llega el correo que está registrado en el RUT, y si usted tiene un correo en el RUT desactualizado, pues la culpa es suya, ¿cierto? Entonces esto digamos que sí se veía mucho antes. Entonces, claro, el contribuyente presentaba un recurso como de defensa y hasta que no saliera un pronunciamiento, una decisión de la administración o allá del contencioso o de la autoridad judicial, pues después de ese pronunciamiento volvían a contar los 5 años sin perder el acumulado, ¿cierto? Pero se suspendía mientras se decidía, mientras había una decisión. Y tercero, el pronunciamiento definitivo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el caso contemplado en el artículo 835 del Estatuto Tributario. Aquí es lo mismo, es como hasta que se pronuncie definitivamente el contencioso administrativo en el caso contemplado en el 835. ¿Y cuál es ese caso del 835? Es cuando ya hay como una demanda. Si leemos el 835 es cuando ya la DIAN empieza el cobro coactivo con el contribuyente, y el contribuyente como que pone una demanda, ya no es, ya, o sea, como que se salta la parte administrativa, ¿no? Como la conducta del gubernativo, del administrativo, y se va directamente al contencioso administrativo a demandar ese proceso de cobro coactivo. Entonces, hasta que también salga un pronunciamiento o una decisión final del contencioso administrativo, ahí vuelven y arrancan los 5 años del término de la prescripción de cobro de la deuda administrativa. ¿Listo? Entonces, creo que ahí terminamos las cuatro situaciones en las que se extingue la obligación tributaria. Pero ojo, vuelvo y les reitero, se extingue
para la administración. Pero ya saben que se les quede en su cabecita que si son IVA, si son retenciones, si son autorretenciones, impuesto al consumo, pues digamos que aunque se extinga para la administración fiscal, en la fiscalía, pues el proceso va a seguir y creo que hay muchísimas empresas hoy allá en la fiscalía en este proceso de cobro por no pago de IVAs y retenciones sobre todo. Entonces, aunque se extinga para la administración, sigue viva por allá en el, digamos que en el ámbito o en la rama judicial. Entonces, recuerden hoy el resumen de cuándo se extingue la obligación tributaria en la administración, cuando se paga, ¿cierto? Cuando se paga el impuesto en cualquiera de sus modalidades de pago que ya las vimos. 2, con la compensación de la deuda, ¿cierto? 3, con la condonación o remisión, ¿cierto? Que vimos que solo para personas fallecidas, que se mueren sin dejar bienes. Y 4, con la prescripción de acción de cobro. Con la prescripción de acción de cobro, que vimos que son 5 años a partir de las fechas que vimos, pero que esas 5 años se pueden ver interrumpidos o se pueden ver suspendidos dependiendo de si suceden las situaciones o los casos que están contemplados en el artículo 818. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Digamos que este era como es un tema harto, como es un tema como aburridito un poco, entonces lo hice así un poco más corto. Me dicen si les quedó claro, cuándo se interrumpe, cuándo se suspende, las 4 formas o las 4 situaciones en las que se extingue la obligación tributaria entre la administración y el contribuyente. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿O todo clarísimo? Porque aquí ya por hoy dejamos el tema de cuándo nace y cuándo se extingue la obligación tributaria, que es súper importante también saberlo, cuándo nace, cuándo se extingue. Pablo, dime, escríbeme. Dime, Pablo. Sí, sí, eso está en el artículo, ya lo miramos. 820, condonación o remisión de deudas tributarias. ¿Qué duda tienes? Sí. Por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene o que maneja empresas, ¿cierto? Pero digamos que de pronto las empresas no están a nombre de él, pero pues él es el que la maneja. O bueno, están a nombre de él, pero la empresa solo maneja, no tiene, digamos, de pronto activos, sino solo opera, solo como que solo hace una actividad generadora de ingresos y ya. Y esto le genera un impuesto de renta, no sé, sí. Pero no, mentiras, me voy por empresa, no, persona natural. Estamos hablando aquí de una persona natural fallecida, no, estamos hablando de persona natural. Entonces, por ejemplo, esta persona recibe ingresos, esta persona natural recibe ingresos por honorarios o por servicios o por comisiones, ¿cierto? Y presenta rentas. Todos los años presenta su declaración de renta, pero no las paga. Y esta persona, aunque tiene un buen nivel de ingresos, no le gusta tener nada a nombre de él, sino a nombre de sus hijos, a nombre de la esposa, bueno, la esposa no, a nombre de sus hijos o a nombre de otras personas, ¿no? Y muere sin tener nada. Y se murió sin tener bienes a nombre de él y con las deudas de las declaraciones de renta, ¿sí?
Entonces, como que son esos casos. Suele suceder, digamos que de pronto no es muy común, pero sí se da. Todavía hay personas que no les gusta tener nada a nombre de ellas por motivos personales. Entonces, digamos que puede que se dé el caso. Sí, creo que Pablo sí me hizo entender. No es que pase muy, no es que sea como, no es que lo vea uno muy seguido, pero hay casos. Si yo tengo uno que él genera sus ingresos y le entra platica y presenta renta, pero no tiene nada a nombre de él. O sea, digamos que su patrimonio es lo que tiene en la cuenta. ¿Sí? Lo que tiene en la cuenta, pero el carro lo pone a nombre de la hija o a nombre de la novia o a no, nunca tiene nada a nombre de él. ¿Por qué? No sé, no le gusta. Entonces digamos que pueden haber casos especiales. Listo, entonces nada, muchas gracias por estar aquí. Espero que hayan hoy aprendido algo nuevo. Aquí todos aprendemos, yo también estoy aprendiendo con ustedes. Si tienen dudas, si les quedaron dudas sobre lo que vimos, me las escriben no en el grupo, porque saben que el grupo está cerrado, pero me las escriben a mí y las podemos ir revisando. Si les quedaron dudas o vacíos, las podemos ir revisando durante la semana y las podemos charlar la otra semana. ¿Listo? Feliz noche para todos. En estos días les paso los artículos que vamos a leer en esta semana para el otro miércoles. ¿Listo? Muchas gracias a todos y feliz noche.